Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Johnny y ahora regresamos con los tutoriales del SuperText actualizado porque ahora ya tenemos desde la versión Lite, que es una versión gratuita que te puedes descargar en Gumroad para probarla. Tenemos la versión normal, no, estas dos son iguales, en el que tenemos casi todas las funciones del SuperText y estos dos setups de nodos son para la versión de SVG, en la que también puedes trabajar con curvas. Ya tenemos un video vertical explicando la versión Lite, así que ahora vamos a explicar cómo funciona el diseño en la versión normal, podríamos decir. Primero que nada, vamos a aprender a guardarlo en nuestro Asset Browser. Sea cual sea la versión que te descargues, puede ser alguna de estas, tú lo tienes que guardar en tu Asset Browser. Así que vamos a Edit, Preferencias, y aquí vamos a File Paths, y aquí tenemos nuestras librerías de Asset Browser. Si tú no tienes ninguna, puedes crearte una acá dándole al símbolo de más, y seteas una ruta la que tú quieras en alguna parte de tu computadora. Y entonces en esa carpeta tú tienes que guardar el archivo que has descargado de Gumroad o Blender Market. Y una vez que haces eso, si abres el Asset Browser, te aparecerá el SuperText acá. Ahorita está en no asignado, pero si tú tienes alguna estructura, puedes añadirlo a alguna de tus carpetas. Ahora, vamos a explicar el del SuperText normal. En este caso vemos que tiene un símbolo de objeto, entonces para usar el SuperText tenemos que seleccionarlo y arrastrar al viewport. Primero vamos a borrar todo lo que está en el viewport y arrastremos el SuperText al eje para centrarlo y lo tenemos listo. En este tutorial vamos a ver todas las opciones de diseño y en uno próximo vamos a ver las opciones de animación. Las opciones de diseño van a estar siempre dentro del árbol de nodos de Geometry Nodes. Entonces hay que seleccionar el texto, vamos a Geometry Nodes y retrocedemos para ver el árbol de nodos. Puede parecer muy grande al principio, pero está ordenado y es sencillo de usar. La mayoría de estas opciones que estoy seleccionando son de animación y para las opciones de diseño que veremos en este tutorial usaremos principalmente estos nodos. Lo primero que vamos a aprender es a cómo cambiar el texto. Esto sí, desde el panel de modificadores de Geometry Nodes, el primer campo donde dice String, ahí nosotros podemos cambiar el texto. Por ejemplo, podemos poner nada más una palabra y si quisiéramos hacer un salto de línea podemos poner asterisco y escribir. Ven cómo el asterisco funciona como un salto de línea en el texto. Ahora vamos a poner un texto de una letra nada más para poder verlo de cerca y vamos a configurar esto para que se vea mejor en el tutorial. Bien, como les decía, acá tenemos varios grupos de nodos que nos va a servir para diseñar el texto. Principalmente hay dos maneras de hacerlo. Tenemos los nodos individuales de diseño, que ahora están todos unidos, lo cual nos da mucho control y flexibilidad, pero también si no nos queremos complicar, podemos usar el nodo de diseño simple. Si queremos usar este nodo, nada más en vez de conectar todos esos nodos juntos, conectaríamos el nodo de diseño simple al V-mapping. Entonces, este es como un resumen de estas opciones. Después lo veremos en profundidad. Ahora volvemos a conectar todos los nodos de diseño y vamos a ver uno por uno. Tenemos la extrusión principal, que sería el relleno de la letra. Tenemos otro nodo para los strokes o bordes de la letra. Tenemos otro nodo para las instancias, que en este caso son tornillos, pero podría ser cualquier instancia que nosotros pongamos. También tenemos un nodo de objeto personalizado con el que podemos incluir cualquier objeto que no esté dentro del árbol de nodos en el diseño del SuperText. Ahora voy a desactivar por un momento algunos nodos para mostrar bien el nodo de plasma. Lo activamos aquí, que nos ofrece este tipo de diseño en la extrusión del texto. Lo apagamos por un momento y les voy a mostrar el nodo de wireframe e instancias, que es otro tipo de diseño que también se ubica en la extrusión del texto. Por último voy a desactivar todos estos nodos y si activamos el nodo de plasma, este nodo hace un remesh de nuestro texto, al cual le podemos aplicar efectos como un noise. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno de los nodos rápidamente. Primero, todos estos nodos tienen una primera opción de apagar y encenderlo, aunque también podríamos hacer esto seleccionando el nodo y muteando con la tecla M. Hablando de este primer nodo de extrusión principal, también podemos controlar qué tan largo es la extrusión. También el Shade Smooth. Si nos acercamos y lo desactivamos, vemos como algunas caras se facetean, entonces viene por defecto activado. También podemos controlar los materiales de la parte frontal, de la parte de atrás y del lado del texto, cada uno individualmente. Ahora vamos con el nodo de stroke, que son estos bordes que se dibujan a lo largo de la letra. Podemos controlar su extrusión. También si nos acercamos mucho podemos ver cómo controlamos el tamaño del bevel. También podemos ver que este texto tiene esquinas puntiagudas, pero si marcamos Round Corners nos redondea las esquinas. También tiene un aviso de que si activamos esto, algunos bordes podrían verse un poco faceteados, como aquí por ejemplo. Si lo desmarcamos volvemos a tener todo el Shade Smooth, pero en algunos casos puede ser imperceptible y podemos usar los Round Corners sin problemas. Tenemos la opción de recortar el trazado si lo activamos aquí.
Aquí podemos controlar el tamaño de recorte y el offset del recorte. Podríamos hacer animaciones interesantes con esto si quisiéramos. Vamos a desactivarlo por ahora. Ahora toca ver una opción interesante. Ahorita tenemos marcado el Mirror Stroke y tenemos dos trazados, adelante y atrás del texto. Pero si lo desmarcamos, vamos a tener solamente uno. Nosotros podemos mover este trazado con el valor de centro. Si lo ponemos en 0, estará en el centro de la extrusión. Y si aumentamos la extrusión, podemos hacer que una sola extrusión abarque todo el texto, teniendo un diseño así. También tiene una opción de Shade Smooth. Y por último podemos elegir cualquier material que tengamos en el archivo. Ahora sigamos con el nodo de instancias. Por defecto viene instanciado un tornillo, pero nosotros podemos elegir cualquier geometría. Por ejemplo, si añadiéramos un cubo, vamos a ocultarlo porque no necesitamos verlo. El nodo de instancias nosotros podemos elegir instanciar el cubo, pero si nos damos cuenta están demasiado gigantes. Entonces podemos controlar el tamaño de las instancias con este valor de escala. Vemos que ahora tenemos instanciados puros cubos alrededor del texto. Tenemos un valor de separación que nos sirve para poner más instancias o menos instancias. También tenemos controles de rotación. Por ejemplo, si tuviéramos los tornillos, vamos a volver la escala a 1 y queremos que en vez de mirar a los costados, miren por delante y por detrás del texto, podemos jugar con los valores de rotación y traslación. Por ejemplo, de esta manera, acá vamos a poner -90 para que miren adelante y atrás y vamos a ajustar la posición. También tenemos la opción de espejear las instancias como en el nodo de stroke y podemos elegir cualquier material. Y ahora seguimos con el nodo de objeto custom, objeto personalizable. Y para esto le he cambiado el texto nada más a ST. Y además he ido al nodo de extrusión principal y le he cambiado el material frontal por uno que se llama grilla transparente. Porque vamos a poner un objeto dentro de la letra con el objeto custom. Entonces, además he importado estos dos elementos y con este nodo vamos a hacer que se integren en la animación. Entonces, ya que los tenemos importados en la escena, podemos apagarlos, pero vamos a poder hacer referencia con el nodo Custom Object. Aquí donde dice objeto, podemos seleccionar, por ejemplo, primero la S y vemos que nos aparece en la primera letra. También podemos elegir si queremos que aparezca en la segunda letra, aquí en Character, si le damos 2, va a aparecer en una segunda, y así si tuviéramos más caracteres, ¿no? Por mientras vamos a poner que aparezca en la primera, y vamos a hacer unos ajustes de traslación, escala, rotación. El de escala también lo vamos a dejar en 1. En cuanto a rotación y en traslación lo vamos a poner un poquito para atrás. Listo, aquí estaría bien nuestro texto. Y lo bueno es que va a ceñirse a la animación que ya tengamos hecha. Por ejemplo, acá tiene una animación de escala y se integra completamente. Nosotros usamos cualquier otra animación, por ejemplo, vamos a subir la rotación random. De igual manera sigue la animación. Ahora, para agregar un segundo objeto, necesitamos duplicar el nodo. Vamos a hacerlo con Control Shift D. Y lo tenemos que agregar aquí al Join Geometry. Entonces, con este segundo nodo, en vez de elegir la S, vamos a elegir la T. Tenemos que decirle que siga a la segunda letra. Y vamos a hacer los ajustes de rotación en este caso. Y un poquito de posición. Y vemos cómo se integran perfectamente a la animación. Este nodo nos da mucha flexibilidad cuando estamos diseñando el texto porque nos permite agregar cualquier objeto externo a las letras. Por ahora vamos a borrar este, vamos a volver a como estábamos antes y vamos a apagar el stroke y las instancias porque ahora vamos a ver el nodo de Plasma Site Text. Ahora vamos a ver parte por parte lo que hace este nodo. Vamos a apagar e encender como los demás. Este nodo nos crea una capa extra sobre el lado de las letras. Además podemos controlar qué partes son eliminadas y cuáles no, que están alimentadas por un noise texture. Con este primer parámetro podemos elegir cuánta geometría queremos que se elimine o si debe estar toda la geometría. Este parámetro de detail nos permite tener un noise mucho más simple. También tenemos uno de subdivisión que por defecto viene en 1. Lo vamos a ver mejor desde la vista de wireframe. Si aumentamos 1, pues tenemos mucha más geometría. El parámetro de depth nos permite setear qué tan ancho o delgado va a ser este borde. Y nosotros podemos ingresar un número manualmente si es que quisiéramos que sea aún más ancho. Después tenemos el parámetro de extrusión que es parecido al del fill object. Y también tenemos el offset position para decirle si debe estar más atrás o más adelante. Además de todo esto, el noise está alimentado por una textura
que viene por defecto como Noise Texture. Y también podemos editar esta textura para afectar la forma del noise. Y de esta manera podemos lograr distintos diseños. Ahora vamos a apagar este y vamos con el nodo de Wireframe and Instances, que tiene un funcionamiento un poco parecido al nodo anterior, solo que en vez de un diseño de plasma, nos da un diseño de grillas y instancias. Tenemos el parámetro de extrusión, el tamaño de la grilla, cuando es menor va a ser una grilla más densa. También podemos controlar qué porcentaje va a ser eliminado, por ejemplo, hasta 100% o la grilla completa. Acá podemos controlar el grosor de la malla. Por ejemplo, si lo ponemos a la mitad va a ser una malla más delgada, pero nos va a quedar de esta manera, porque no tiene suficiente geometría, pero podemos darle más resolución con este parámetro. También podemos jugar con el tamaño de las instancias, más grandes o más pequeñas. Podemos controlar el porcentaje de instancias que hay. Aquí están al 100%, o sea, van a ver en cada punto. Y si le bajamos todo, no va a haber ninguna instancia. Además, podemos controlar el material del wireframe y de las instancias por separado. Por defecto, la instancia es una esfera, pero si seleccionamos Custom Instance, podemos elegir cualquier otro objeto para instanciar y controlamos la escala. Además, controlamos el offset position de este diseño en general. Y también está alimentado por un noise texture, así que también podemos hacer acá modificaciones. Aquí vemos que, aunque le subamos el valor de la escala, la grilla no va a hacerse más pequeña. Eso es porque aquí sí tenemos un parámetro de grid size, por lo que debemos de disminuir este valor para tener una grilla más densa. Ahora vamos a ver el nodo de Plasma Fill, el cual es un reemplazo del Main Extrusion, por lo que lo hemos apagado para ver este nodo mejor. El primer parámetro es la extrusión, con lo que vamos a controlar la profundidad del texto. Ahora vamos a ir a la vista de Wireframe para ver mejor sus propiedades. El parámetro de Accuracy es básicamente la resolución. Si le bajamos vamos a tener menor resolución y si le subimos vamos a tener más resolución. Ahorita estamos trabajando en un modo de baja resolución, pero si se lo quitamos vamos a tener un texto con mucha más resolución. Si volvemos a la vista de shader, vamos a ver que tenemos un texto mucho más limpio, pero también es más pesado, por lo que hay que tener cuidado con esto. Si quieres un acabado así, podrías trabajar mientras editas en el modo low res y cuando vas a mandar a exportar se lo quitas. Ahora, si prefieres trabajar en el modo de baja resolución, también hay algunas opciones para suavizar estos bordes. Tenemos estos parámetros de Smooth Iterations y Smooth Factor. Y con el Smooth Iterations vas a controlar qué tan fuerte va a ser el suavizado máximo. Por ejemplo, si le ponemos Smooth Iterations a 10, va a ser mucho más suave. Y con el Smooth Factor vas a poder controlar si quieres que esté como el original o darle el máximo suavizado. También tenemos un efecto de displays que si lo marcamos vamos a tener una deformación en el texto, la cual es controlada por este noise texture. Por ejemplo, si ponemos aquí en 4D, con la W podemos animar el noise y con los otros parámetros podemos hacer que sea un noise más grande. Y también podemos controlar cosas como la escala del noise, la distorsión, entre otros parámetros. También como en los otros nodos podemos escoger algún material específico para el texto. Y ahora que ya vimos todos los nodos de diseño customizable, vamos a ir con el nodo de diseño simple. Para esto vamos a ese nodo de switch y vamos a cambiarlo. Vamos a apagarlo en este caso y ahora va a ser alimentado por ese nodo de diseño simple. Para mantenerlo simple, en este nodo solo he incluido las opciones de extrusión principal y de la de los strokes. Podemos apagar y encender la extrusión y para los strokes podemos apagar o encender independientemente cada uno. Además también tenemos la opción de activar o desactivar el Shade Smooth. Podemos controlar el valor de la extrusión. En este caso podemos elegir un mismo material para la parte frontal y posterior de la letra y uno diferente para el material de lado. Para el diseño de los strokes podemos controlar su extrusión, podemos controlar su centro o su offset, podemos ponerle un mismo material a ambos strokes o podemos marcar esta opción para redondear sus esquinas. Y por último podemos aumentar el bevel stroke para redondear los cantos, que nos queden de esta manera. Como ven es un nodo más sencillo, pero igualmente nos da muchas posibilidades para diseñar textos sin complicarnos tanto. Por último te comentaré algunas cosas por si quieres trabajar con materiales PBR o basados en texturas de imagen. Por ejemplo, vamos a crear una nueva textura, vamos a darle aquí a New, vamos a ponerle Brick o ladrillo y vamos a asignarle esa textura al lado de la letra. Vamos a editar esta textura y vamos a agregarle una imagen. Le damos aquí Control T, vamos a Open y vamos a elegir una textura de imagen, por ejemplo esta de aquí, y se supone que aquí se deberían ver unos ladrillos, pero lo que pasa es que no está mapeado el V. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacernos un espacio primero para ver el árbol de Geometry Nodes.
Y vemos que justo después de los nodos de diseño viene un nodo de VMapping y le hemos dado un nombre al atributo que se llama X y Z. Si compramos la textura de la grilla hexagonal con nuestro nodo shader, vemos que por el principio tenemos un nodo de atributo y acá por el contrario tenemos un nodo de texture coordinate. Entonces nosotros necesitamos cambiarle por este nodo de atributo para ponerle el atributo X y Z, que son a su vez que se generan después de crearse el diseño. Entonces nosotros acá vamos a borrar esto, vamos a llamar al nodo atributo, conectamos vector con vector y aquí vamos a escribir X y Z. Y ahora sí podemos ver la textura del ladrillo. Ya podríamos manipularla y se mapea correctamente por todo el texto. Así que ya sabes que si quieres trabajar con texturas en imagen, tienes que agregarle este nodo y ponerle X y Z, porque tiene que tener el mismo nombre de atributo que tú le hayas puesto en el árbol de nodos de Geometry Nodes. Y acá por ejemplo le ponemos test, acá deja de funcionar el mapeado. Y si en la textura le ponemos test, vuelve a funcionar. Tiene que llevar el mismo nombre. Ahora, imagina que tienes tu diseño y animación del texto como quieres, pero quieres agregarle un modificador, por ejemplo, un Simple Deform, y vemos que no funciona. Pasa que necesitamos activar una opción de Geometry Nodes que está al final, que es realizar las instancias. Entonces, si lo activamos, el Simple Deform ya está funcionando. Ahora vamos a cambiar algunos parámetros para dejarlo como queremos. Y ya lo tenemos como queremos. Ahora solamente tenemos un pequeño problema con la textura frontal, que es que cuando el texto se anima, la textura no se escala junto con el texto y se ve de esta manera un poco rara. Esto sucede porque estamos trabajando con una textura procedural y porque hemos realizado las instancias. Si desactiváramos esta opción no tendríamos este problema, pero no podríamos usar el Simple Deform. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Vamos a tratar este shader como si fuera uno basado en imágenes. Vamos al editor de shaders, elegimos el material que es este color 2. Y si vemos, aquí tenemos un texture coordinate. Entonces ya sabemos que tenemos que borrar esto y ponerle un nodo de atributo. Conectamos vector con vector y le ponemos el atributo X y Z. Recuerden que el nombre tiene que estar exactamente como en el Geometry Nodes. Por ejemplo, acá tiene que ser en minúsculas y ahora sí va a funcionar. Entonces ya tenemos un correcto mapeado V y si reproducimos la animación ya no tenemos ese problema de escalado de la textura. Ahora te voy a enseñar un trucazo. Tal vez tú ya sabías que si vas al nodo de Stream to Curves y le das este icono, tú puedes elegir cualquier fuente que quieras, pero tal vez no sabías que hay un cierto tipo de fuentes que se llama dingbats, que son fuentes pero en vez de letras tienen iconos. Por ejemplo, si estás buscando logos de redes sociales, puedes escribir dingbat social y buscar en esta página de Dafont, por ejemplo. Aquí te salen tipografías con logos de redes sociales. Entonces podrías descargarlas y utilizarlas en el supertext. Solamente vas aquí, en este caso están en mi escritorio, las seleccionas y ya tenemos nuestro diseño con logos. Entonces esta es una manera muy fácil de hacer animaciones 3D con logos. Además, como estamos usando el supertext, puedes personalizar el diseño como quieras y también conserva la animación. Por ejemplo, puedes regresar a la página y aquí te dicen con qué letras llamar a cada icono. Por ejemplo, si quieres el icono de WhatsApp, solo tienes que escribir N minúscula y ya lo tendrías. Y hasta aquí el tutorial de diseño del SuperText actualizado a la versión 5. Y si quieres ver otros videos de animación con el SuperText o del SuperText Lite que puedes descargar gratis en Gumroad o de la versión SVG, también puedes consultar esos videos, los links están en la descripción. Y ya nos vemos hasta un próximo video.